En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Miguel Collado y Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro para las Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Licenciado Di Franco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer Buenas estar noches. acá con ustedes dos. Gracias, Miguel. El gusto es nuestro. Miguel, Gracias. se ha generado un debate, primero con el tema de la reforma constitucional, pero también con la reforma fiscal. Y eso ha generado la participación tanto en universidades como en paneles. Vimos también una serie de economistas en el mismo desayuno del Listín Diario que abordaron el tema. Pero también algunos sostienen, entre ellos, la oposición, que no es necesaria, simplemente hay que poner límite al supuesto derroche de recursos del gobierno. Y otros sostienen que con eliminar exenciones y reducir la evasión, hacen necesaria una reforma integral. ¿Su opinión al respecto? El tema es complejo, obviamente, pero debe de ser abordado a nuestro entender. Y como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo con relación al pacto fiscal, debe haber una reforma tributaria, pero yo voy a explicar qué tipo de reforma tributaria. Y debe haber reglas fiscales. Reglas fiscales usted las puede definir de diferentes formas, pero para nosotros, desde el CRES, las reglas fiscales que necesita el país son reglas de déficit para ponerle, para llegar primero a superávit fiscal. Lo ideal sería en el año 2028, empezar desde ahora. En el 28 ya tengamos superávit fiscal, mantener esos superávit fiscales por 10 años para ir desmontando la deuda pública y luego volver a una etapa de, por lo menos, presupuesto o resultado, balance, los déficits equilibrados y una regla del endeudamiento público. Eso por un lado. Ahora, para tú lograr eso, tú vas a necesitar ahorro, o por lo menos no excederte en el gasto como lo ha venido haciendo en los últimos años con relación a los ingresos. Hay quienes dicen es suficiente con limitar el gasto. Bueno, no lo vemos que sea tan fácil en el corto plazo, pero sí, las autoridades son elegidas por el pueblo para administrar los recursos. Y el tema de la administración de los recursos, que son escasos por definición, que provienen de nuestros impuestos, ya sean presentes o futuros, porque el endeudamiento es impuesto futuro. Usted lo difiere, lo va a pagar en algún momento. Pues hay que administrar mejor, obviamente, y eso debería implicar buscar recortes, pero somos partidarios de que se haga una reforma tributaria integral, que revise, cuando decimos integral, y no quiero usar el término reforma, porque se ha relajado tanto, que reforma ya lo que uno lo asocia es simple y llanamente con... A un parche de recaudación. Exacto, un eufemismo para no decirte te vamos a incrementar más las tasas de los impuestos existentes o te vamos a crear nuevas figuras impositivas. Entonces, necesitamos una transformación tributaria, es decir, una revisión del código tributario de la fiscalidad que tenemos ahora mismo, eliminar una serie de impuestos muy distorsionadores, bajar tasas, ampliar bases, y tú vas con eso a reducir los incentivos que existen ahora mismo, a evadir, a eludir, que eludir no es más que tú pagar menos impuestos parándote en lo que dice la ley. Pero tienes un incentivo para eso y eso te cuesta. Tú necesitas contratar asesores para hacer eso. Entonces vamos a reducir el incentivo que hay ahora mismo con una transformación para esas dos cosas y para que haya menos informalidad y para crear un clima de negocio que atraiga más inversión a República Dominicana, como pasó en los 90, porque el paralelismo que podemos hacer de la oportunidad que tenemos ahora en República Dominicana de hacer transformaciones son los años 90. De eso podemos hablar. Pero la respuesta es esa. Sí, necesitamos las dos cosas. Necesitamos ahorro,
Necesitamos moderación en el gasto para lograr superávit fiscales e ir desmontando la deuda, pero necesitamos una transformación tributaria no por el enfoque fiscalista para cuadrar las cuentas fiscales. El asunto es que tampoco podríamos siquiera sugerir que sea sano para la economía depender exclusivamente de las recaudaciones como tal. ¿Qué es lo que suele suceder cuando se habla de reforma? Sí, suelen ser parchos para ampliar esa recaudación. Por eso ahora solo escuchamos ampliar la base impositiva nueva vez como un sinónimo de una eventual reforma fiscal. Pero me gustaría entrar en otro detalle, porque así como hablamos del déficit, hablamos de el gasto desmedido gubernamental y la obligación que genera para evidentemente ampliar la base impositiva, ¿qué papel juega, por ejemplo, la visita que tenemos internacional esta semana del Fondo Monetario Internacional y esa cantidad exorbitante de préstamos internacionales que tiene la República Dominicana y que constantemente continúa adquiriendo nuevos compromisos en este sentido? ¿Cuál es la finalidad de ese equipo especialista en reforma fiscal que está visitando la República Dominicana? Bueno, se supone que oficialmente la visita del Fondo Monetario es la misión es por el artículo 4. Es una misión o una visita rutinaria, se supone, y por eso están aquí. Oficialmente eso es lo que se ha dicho. Ahora bien, el Fondo Monetario... Aunque trajeron personas distintas en su equipo. Déjame decirte algo, sí. Y es importante empezar vamos a ir construyendo y tratar de ir descifrando. El 24 de junio pasado, el jefe de la misión, una economista, que no sé si está en la misión, y el amigo Fran Fuentes, que es empleado del Estado Dominicano, que es el representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario, escribieron un artículo, digamos que endosando la reforma tributaria que debería implementar las autoridades, endosando y estableciendo parámetros, un parámetro específico o dos. Uno, que por lo menos debería recaudarse 2 puntos porcentuales de presión tributaria, es decir, elevar la presión tributaria en por lo menos 2 puntos. Y que esto le daría mayor flexibilidad para gastar más al gobierno. Es decir, el fondo ahí está diciéndole, recaude más y gaste más. Lo que es contrario a la idea que uno tendría de lo que debe ser una reforma o una transformación fiscal bien entendida, como explicaba anteriormente, que debe enfocarse en los dos elementos si queremos frenar el déficit e ir desmontando la deuda. Entonces, coincide esta visita, que se supone que sea por el artículo 4, con el proceso de la reforma que dice el gobierno que va a introducir y con ese artículo que el fondo publica hace menos de un mes. Entonces, oficialmente se nos ha dicho una cosa, pero lo que estamos viendo por las evidencias es aparentemente un involucramiento en el proceso de formulación de las políticas públicas, específicamente en este caso, de la reforma tributaria. Me decías del tema del endeudamiento público, pero claro, el CRES fue incorporado en el 2011. Desde entonces, particularmente desde el 2012, que es cuando ya empezamos a operar al 100%, nuestra principal preocupación ha sido la parte fiscal y siempre hemos señalado el tema de la deuda pública. La deuda pública de República Dominicana, lo que más nos preocupa a nosotros como institución, lo venimos diciendo desde hace tiempo, es cuánto nos está costando solamente pagar los intereses en términos de los ingresos tributarios. Y seguimos incurriendo en nuevos onerosos préstamos cuando ni siquiera cubrimos a veces los propios intereses.
porque no hay disciplina fiscal. Entonces ahí viene el tema de que necesitamos administrar mejor los recursos y ahí es donde viene el tema de las reglas fiscales, de una ley de responsabilidad, tal y como lo ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo, para no seguir con este endeudamiento, porque en la medida en que, déjeme decirle algo, aquí llegamos al 25%, esa relación de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios el año pasado. El año pasado Estados Unidos llegó a 12%. Cuando en Estados Unidos históricamente ha llegado o superado el 12%, es una señal, es una bandera roja de que hay que hacer algo. Y nosotros lo duplicamos. Y nosotros, claro, lo duplicamos. Me dirán, bueno, Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo, se puede dar el lujo de seguir emitiendo deuda, lo cual no lo puede hacer República Dominicana. República Dominicana sale a los mercados internacionales a emitir deuda. Emite localmente, pero es muy limitado. Y si tú escribes, sigues emitiendo localmente, que se hace, estás haciendo un crowding out, es decir, quitando oportunidades de incrementando el tipo de, los tipos de, las tasas y los recursos que pudieran estar usando los privados para sus inversiones. Entonces, República Dominicana no es Estados Unidos, pero Estados Unidos, como bien decías, con la mitad, ya históricamente eso ha sido una señal de preocupación. Miguel, la propuesta de ustedes siempre ha sido como una reducción en el tema de las tasas impositivas. Dándonos una panorámica, una radiografía al respecto. Sí, nosotros lo que decimos es, mira, República Dominicana necesita un sistema tributario que, como en los 90, mira, en los 90, cuando aquí se bajaron las tasas, con la reforma del 92, el Código Tributario de 1992, que se le decía al presidente Balaguer en ese momento, mire, si usted baja la tasa del impuesto sobre la renta, va a recaudar menos. Terminó recaudando más. Con las tasas se llevaron al 30, en 3 años al 25. En ese momento, los países OCDE, que son las economías, las democracias más desarrolladas del mundo, ese grupo de países, o ese club de países más avanzados, más desarrollados económicamente, pues tenían una tasa que era más o menos en promedio 39%, cuando nosotros bajamos la tasa al 25%. Nosotros nos volvimos con eso. La madre de todas las reformas fue definitivamente la apertura comercial, la ley de inversión extranjera, tuvimos reformas institucionales y jurídicas, el código laboral, que aunque no fue muy bueno, pero bueno, fue una reforma que ayudó. Y ahí tuvimos un código tributario que es lo que hemos querido, que hemos usado como referente. Entonces ya para entrar en la respuesta, pero quería decir, bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de un buen ejemplo de competitividad y productividad en los 90. Pues la reforma del CRES va en ese camino y es reducir las tasas de impuestos sobre la renta en un periodo de 3 años y llevarla del 27 y del 25 que están ahora mismo para personas corporativas y o personas jurídicas y para las personas físicas a un 18 en un periodo de 3 años. La tasa del IVA, que es el ITEVI. El ITEVI es aquí. Hay que ampliarla. Nos guste o no nos guste. Cualquier reforma va a descansar en base a eso. Pero Miguel, va acompañado de otras acciones que cuando regresemos de la pausa vamos a detallar para que todos tengan muy claros lo que podría eventualmente suceder con una reforma fiscal para la República Dominicana. Ya regresamos. De regreso en Encuentro Directo junto a nuestro invitado Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo
de CRES, el Centro Regional de Estrategias para Economías Sostenibles. A propósito de la sostenibilidad, Miguel, el ITEVIS, que sostiene evidentemente prácticamente el manejo económico de la nación, tiene de alguna u otra manera sus bemoles, porque lo que vemos es esa tendencia siempre a que todo, prácticamente más de un 95% descanse ahí, y por eso siempre se está buscando ampliar la base. Pero así como hablamos del déficit por parte del gobierno, digamos, la ampliación de las nóminas públicas y todo esto que va haciendo que crezca el Estado y por tanto tenga que buscar más recursos, ¿qué puede hacer o qué pudiera prever el pueblo dominicano para fines de esta eventual reforma fiscal que no implique que salga más cara la sal que el chivo? Porque por lo general se disminuye el poder adquisitivo. Mira, primero, como tú decías, descansa la economía, descansan las recaudaciones. Y no es el 95%, es menos. Pero sigue siendo la figura recaudatoria más importante. Y se va en alta medida. ¿Por qué? Por todas las exenciones que tiene. Entonces, cuando oímos a las autoridades hablar de exenciones, no lo intuimos, ya lo sabemos, porque ya lo han manifestado, y vendría una ampliación de la base del ITEVIS. Ahora, de hecho, el ministro de Economía lo dejó claro hace apenas unos días, sí, que sí. ese es el foco por parte del gobierno, ampliar la base impositiva. Pavel lo expresó en un artículo en esta semana y es entendible. Yo quiero que la gente entienda lo siguiente. Vamos por partes. Primero, me hubiese gustado tal vez empezar, porque así como en el segmento anterior estaba hablando del desmonte de las tasas, del impuesto sobre las rentas, tanto a las empresas como la tasa mayor que pagan las personas físicas, los individuos, los asalariados, que es de un 25% ahora mismo, llevarlo a un 18%, y la tasa corporativa, que es de un 27%, llevarlo a un 18%. Ojo, y los países OCDE ahora mismo tienen una tasa de 21.5%. No es posible nosotros competir con toda la burocracia que tenemos, todas las trabas, el tema eléctrico que tú tienes que autogenerar, uno de los costos de transporte más caros del continente, combustibles que son más caros que con los países que son similares a nosotros, como del DERE-CAFTA, por los impuestos que tienen y también por márgenes establecidos por ley. Entonces, es necesario, si tú quieres atraer inversión extranjera, tú tienes que bajar la tasa y llevarla lo más cercano posible a la tasa efectiva de tributación, que anda por 16%. Vamos a ver, pero yo te voy a contestar lo del IVA. Allá tenemos que ir obligatoriamente y la gente tiene que entender por qué se debe ampliar la base del IVA, que es el nombre correcto. Aquí se le llama ITEVIS por una cuestión histórica, pero en todos los países del mundo se le llama IVA. Y tiene muchísimas exenciones que se prestan a la evasión impositiva. ¿Por qué? Porque tú lo que no reportaste en la venta del ITEVIS o IVA, pues no va a ir a la base del impuesto sobre las rentas, porque son ventas que tú no registraste. Entonces aquí tenemos dos tasas, 18 y 16 para el ITEVIS, y todos los otros bienes exentos, que tú ni siquiera tienes que reportarlo. Y eso se presta para muchísimas cosas. Ahora, la propuesta del CRES, y ya me estoy contradiciendo porque estoy siguiendo con el mismo tema, aunque quería dejarlo para después, no sería ampliarlo a un 16, un 15 tal vez como estén pensando las autoridades. Es a un 10, ir subiendo los que están exentos, empezando en 4, al tercer año llegarían a 10, y los que están en 18 y 16 se va desmontando la tasa, y al tercer año a 10. Pero eso es un elemento importantísimo por el tema de la evasión, por el tema de que quienes más se están beneficiando de las exenciones son los quintiles de mayores ingresos. Exacto. Que son los que más consumen bienes que están ahora mismo exentos de ITEVIS. Y por eso es que los que menos pueden terminan cargando más. Los que menos pueden, aunque te parezca contraintuitivo, si se amplía la base y aquí viene otro elemento, si se bajan los selectivos, como es la propuesta del CRES,
se bajan los selectivos a los hidrocarburos, que son excesivamente altos. Por galón pagamos más de la mitad en impuestos. Claro. Sí, y también los márgenes También. que vienen por ley. Otros cargos. Selectivo a los alcoholes, selectivo a los cigarrillos. ¿Qué pasa con eso? Y te diré, pero esos son vicios. ¿Y qué? Bueno, en el 2013 se subieron y uno dijo, antes de que se implementara la 253-12, la ley que fue a final de año y empezó a implementarse en el 2013, uno dijo, mire, va a aumentar el contrabando y va a disminuir el mercado formal. Y eso impacta a la gente de menos recursos. Cuando usted toma en cuenta medidas como esa, el selectivo de telecomunicaciones, es absurdo que en República Dominicana usted pague 18 por el ITEVIS, que se bajaría al 10, un selectivo de 10, más un cargo del desarrollo de las telecomunicaciones en un país donde ya hay más celulares que gente, prácticamente, que no es necesario. Todo el mundo tiene celular. Eso tal vez tuvo sentido hace 15 años atrás, tal vez. Entonces usted está pagando un 30. Cuando usted hace una recarga de 100 pesos, en realidad usted está obteniendo para su uso son 70. Entonces si usted desmonta el ITEVIS o el IVA a una tasa menor y elimina ese 10%, usted está también, además de con los selectivos, está beneficiando a los hogares más pobres. Pero ojo, cuando usted hace el análisis estático, puramente estático, nada dinámico, ¿a qué me refiero con dinámico? Es que usted va a obtener beneficios por otros lados en la economía. Es decir, usted va a tener mayor inversión, va a tener mayor ingreso. Claro, en los 90, el ingreso real empezó en 93 pesos por hora, ¿de acuerdo? Ingreso no es salario, todos los ingresos de la economía medidos por el Banco Central. Al finalizar la década estaba en 120. Pregúntenme cuánto está ahora mismo el ingreso real por hora. 111. No hemos alcanzado los niveles de esa época. La tasa de desempleo bajó de 23 a 13.8 en esa década. ¿Usted sabe cuántos años nos tomó bajar a una tasa cercana a 13? El 13.8 fue en el 2000, cuando termina la década. 16, 17 años, fue entre el 2016 y 2017. Entonces, digo un análisis estático porque no estoy considerando las bondades que tendría una reforma de este tipo, que incrementarían, reducirían costos por otro tipo, porque no he mencionado otra serie de impuestos. El impuesto al ahorro, un país que necesita inversiones, eso se introdujo en el 2013. Eso es contraproducente. Eso es contraproducente en una economía que ahorro es inversión. Correcto. Todos los impuestos impactan el ahorro. Usted lo tiene que pagar o dejando de consumir o dejando de ahorrar. En consecuencia, usted va a tener menos inversión. Tú me ibas a preguntar algo. Sí. Exacto. En ese sentido, Miguel, ¿qué implicaría lo que es el tema de la responsabilidad fiscal como sostiene o como contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo? La Estrategia Nacional de Desarrollo, y tal vez, yo no sé, no participé en el proceso, es vaga. Solamente dice que un pacto fiscal debe tener dos elementos. Uno, el de la parte tributaria y una ley de responsabilidad fiscal. Las autoridades introdujeron el año pasado, perimió, volvieron a introducirlo al inicio de esta legislatura, en febrero, un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Nosotros entendemos que debería ser más fuerte. ¿Y qué implicaría? Disciplina, reducción de la deuda y no tener la zozobra de cada par de años o no sé, estar hablando de que necesitamos una nueva reforma tributaria porque hacen falta más ingresos. Bueno, entonces traería disciplina, el ciudadano, la ciudadana común de a pie, sería fácil determinar si las autoridades están actuando fiscalmente responsables. Es más, quiero decir algo aquí por primera vez. Ahora que se está hablando de una reforma a la Constitución,
podría ser una oportunidad para introducir por lo menos una regla fiscal dentro de la Constitución. Y ustedes me dirán, ¿hay otros países que tienen reglas fiscales en sus constituciones? Sí. Lamentablemente, Brasil, luego de la crisis del 2014, introdujo una regla fiscal. Claro, pusieron candado después. Y no queremos que pase eso. Una regla que limite el gasto. Alemania tiene una que limita el endeudamiento público a 0.35% del Producto Interno Bruto cada año. Eso es 1/3 de un punto porcentual. Entonces, podría, si queremos responsabilidad fiscal y queremos dejar un legado para el futuro, pues sería una oportunidad que ahora que se habla de reformar la Constitución, pues lo hagamos más que una ley y lo pongamos en la misma Constitución, una regla fiscal que limite o que ponga una regla de límite al endeudamiento o a los mismos déficits fiscales. Es que tiene que haberlo, porque de lo contrario va a seguir recayendo en esa visión cortoplacista recaudatoria que lamentablemente termina cargando a la población de manera recurrente sin que eso impacte positivamente en los bolsillos. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos impuestos completamente distorsionados que tenemos en la economía dominicana y que le dicen de manera literal a todo dominicano que usted se le está haciendo penalizado por ser productivo. Vamos a hablar del anticipo, por ejemplo. El anticipo, primero, hay que puntualizar algo. Yo sé que esto es algo común, pero hay que, ya que uno viene aquí a contribuir, el anticipo no es un impuesto como tal. Es simple y llanamente, como dice la palabra, usted está haciendo un adelanto de impuesto a las autoridades. Pero la propuesta de nosotros lo que plantea es que en vez de tener 12 anticipos, uno cada mes, sean 4, uno trimestral. Y eso, hablar de eliminar el anticipo, eso no va a calar. ¿Y la proporción porcentual de esa propuesta de que sean 4 en lugar de 12? No, es que no, simple y llanamente lo distribuyes en vez de un 12avo cada mes, o sea, sería 25% en términos si lo llevas a 100, o sea, pero es que no es un impuesto. Simple y llanamente que tú vas a tener mayor capital de trabajo durante 3 meses. Es decir, tú no tienes que pagarlo mensualmente. Vamos a estar claros, tú puedes miren, diferirlo. Hay una realidad en República Dominicana con el emprendedurismo y el tema del anticipo. Porque se lo puedo decir hasta en primera persona. La realidad es que el sistema tributario que hay en la República Dominicana es castigador de la productividad. Hace imposible que verdaderamente usted pueda siquiera mencionar la palabra emprendedurismo. Entonces, ¿de qué manera se puede flexibilizar sin tener esa visión que es lo que preocupa a todo dominicano? Porque uno no siente la diferencia en términos de mejoría en la calidad de vida, retorno en los impuestos, porque es muy fácil hablar de aumentar la presión tributaria, en este caso 2 puntos porcentuales. Pero, ¿qué tenemos en retorno? Dígame usted, Miguel, ¿qué se puede obtener en retorno en la República Dominicana con el escenario económico actual para hablar de aumentar esa presión tributaria? El Estado siempre, los servicios estatales siempre resultan de menor calidad que lo que puede proveer la sociedad civil. Y cuando yo uso el término sociedad civil, lo uso en el término más estricto, que es todo lo que no está relacionado con el Estado. Todos somos sociedad civil. Y me dirán, pero en otros países hay muy buenos servicios públicos. Y yo le diría, ¿comparado con qué? Usted lo ha comparado con lo que proveería la sociedad civil en la ausencia de esos servicios, o lo que provee en competencia con esos servicios. ¿Por qué? Porque hay un incentivo de cuando usted es dueño de algo y a usted le duele su capital, el dinero que usted puso, hacer las cosas mejor. Y por eso el mercado, que no son más que los ciudadanos que compran bienes y servicios, premian a los emprendedores.
Entonces tú me preguntas, ¿qué vamos a obtener a cambio? Yo no veo, se habla mucho de calidad del gasto. Calidad del gasto es una frase que muchas veces no es que más que para salir del paso, porque es una frase hueca, no dice nada. Gastamos más, pero no obtenemos más calidad. Estamos gastando el 4% del Producto Interno Bruto desde el año 2013 y en calidad de educación no hemos mejorado. Se ha beneficiado un grupo de personas que han hecho que si usted acumula todas las carreras relacionadas con educación, psicología para educación, educación física, etcétera, son las carreras que más se estudian en el país. Porque son los grupos que más se han beneficiado, porque quienes se han beneficiado han sido quienes están recibiendo la remuneración que ha implicado ese gasto, pero no los padres ni los niños. Miguel. Entonces, O sea, más que una inversión, un gasto, literal. es un gasto. Claro. Quien le llame una inversión, no, una inversión le da un retorno. Exacto. Entonces, y para ya terminar, yo sé que, no sé si vamos a una pausa, pero ya terminar, ser emprendedor es ser héroes en este país. Exactamente. Y la productividad es castigada con los impuestos y todas las regulaciones que existen. Y si queremos dejar un legado para República Dominicana, debe ser un cambio verdadero en ese sentido. Bien, Miguel, el tiempo pasa rápido en buena compañía. Ojalá que se repita pronto la visita. Gracias por la invitación, un placer, de verdad que sí. Gracias, Miguel. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.